Bueno, buenos días querido socio, buenos días Buenos Ariel, días, ¿cómo buenos días estamos? a todos los que nos ven, ¿cómo estamos? Le damos la bienvenida a todos al primer episodio, aunque no parezca, no es el primer intento, pero sí es el primer episodio Estamos de, no- acostumbrados a de, intentar fracasar, como dice la teoría de las startups. Así que de tal vamos a cual, seguir ¿eh? intentando. A seguir intentando. No es el primer intento, pero sí el primer episodio un programa de streaming que debemos de llamar Los Consultores, ¿sí? Patrocinado Exactamente. por Inward Consultores, ¿sí? Y con ustedes les presento mi colega y amigo hace 20 años ya que me aguanta. Esto parece un matrimonio. Sí, así es. Bueno, soy Ariel Escatolaro, soy de Misiones, soy MBA, tengo 23 años de experiencia de trabajo en relación de dependencia y al mismo tiempo en ser emprendedor. Y nos hacíamos llamar dentro de nuestra empresa emprendedores internos o Emprendedores. intraemprendedores, como quieran llamarlas. Siempre intentando emprender dentro de una compañía hasta que tomamos la gran decisión, así no hubo. Así salirnos a empezar a ganar dinero de nuestras propias ideas. Porque cuando estás en una empresa, tus ideas, como dice el tic de TikTok, ese, tengo que llegar temprano a mi chamba para que mi patrón pueda cumplir sus sueños, dice. Tal cual, cuando vos estás trabajando para otro, tenés que llegar temprano a la chamba para cumplir los sueños de tu patrón. Pero cuando vos tenés tu propia empresa, ahí sí, todo lo que construyas es tuyo. Y aún así, hacen falta de uno y de otros. Bueno, mi nombre es Hugo, Hugo Molina. creo que no necesitas presentación porque tal vez te conozcan por un TikTok Quizás me o por conozcan de otras películas, como exactamente, pero hace bien en presentarte, Hugo. mi nombre es Hugo Molina, soy ingeniero, especialista en coaching, soy el socio de Ariel, acá en Inward Consultores, hace 20 años, tratando de determinar bien estos días qué día es exactamente la fundación de Inward para poder hacer un evento, ¿m? Pero estamos haciendo ya 20 años, ¿sí? Y nos dedicamos en Inward Consultores a la consultoría integral de pymes, a la profesionalización de las Exactamente. pymes, servicios para pymes. Y nuestra idea en este espacio, Ariel, a la gente es saludarlos, todos están laburando, viernes, último día de la semana, vamos a alargar los streaming, lo vamos a hacer bien temprano, ya este primero grabado, después haremos en vivo, cuando la tecnología nos dé. Sí, Pero el sí. tema en este espacio es compartir cosas, experiencias y lecciones y cosas que le pueden servir a los amigos empresarios. Pequeños Muy bien. empresarios, medianos empresarios, grandes empresarios y también a sus empleados. Correcto. Una de las cosas que tiene Inward Consultores, uno de los pilares de acción o de valor que sumamos, es mirar todos los problemas o los inconvenientes que surgen en una manera sistémica y humana. Entonces, por eso no solo miramos la parte empresarial, sino también miramos la parte de empleabilidad y toda la potencialidad que pueda llegar a tener y tratar de sacar el mayor provecho posible de esas potencialidades latentes que tiene cada una de las personas dentro de una organización. Tal cual es así. Bueno, por eso para el primer programa les preparamos para usted un programa, el programa de hoy, inauguración, episodio número 1, ¿sí? Vamos a hablar de los problemas. O sea, la falta de orden que para nosotros, en nuestra experiencia de 20 años trabajando con pyme, ¿qué hago para ordenar mi pyme? Mi pyme o mi empresita o mi comercio es un desorden, ¿sí? Frase típica, bueno, hoy vamos a dar 3 tips básicos que tenés que hacer para ordenar tu pequeña empresa. ¿Mm? Típico de esto de nuestros clientes cuando llegan a nuestra oficina, Ariel, ¿no? Que dice, Sí, no sí, sé sí, sí, dónde estoy parado. es como, exactamente, no sé dónde estoy parado
Pero es un buen síntoma que te pase y te va a pasar, porque significa que, Hugo, ¿qué significa que se estén dando cuenta que no sé dónde estoy parado y que funciona? Otra palabra que por ahí dicen, mi empresa funciona a los ponchazos, yo no sé cómo va, pero ¿por qué sucede eso? Eh, ¿Cuál es la causa? Primero ocurre porque está ocurriendo, o sea, porque hay una empresa, alguien está comprando tu producto o servicio Estamos y esto creciendo, de es alguna, un síntoma, básicamente. claro, esto de alguna manera está funcionando. Sí, 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 porque si no Mal, tenés a problema los es porque no ponchazos. vendés, si no tenés problema porque no vendés y tu empresa va a pique, básicamente. Bueno, Entonces, ese es otro, en otro programa abordaremos ese otro problema cuando no vendemos. ¿Qué sí, haces cuando no vendemos? Pero si las que estás vendiendo vos tenés la sensación, que es la de la mayoría de nuestros clientes que vienen a Inward, no sé dónde estoy parado, frases típicas, estamos muy desordenados, ¿sí? Me gustaría crecer ordenadamente. Este mes tuvimos una excepcional llegada de nuevos clientes jóvenes, me refiero a jóvenes, nosotros somos jóvenes, ¿no? Vieron que Ariel y sí, yo sí, sí, somos sí, sí. hombres, personas jóvenes, pero Primer cuarto vida. estos prospectos nuevos, nuestros clientes nuevos eran más jóvenes que nosotros. Diciendo, mi empresa creo que tiene potencial para mucho, eventualmente el doble, el triple de producción, pero estamos muy desordenados. Entonces hoy la idea es tirar algunos tips para arrancar y ordenar ese desorden. ¿Sí? Así que si Totalmente. les interesa la propuesta, sigamos. Este programa, la idea es que no dure más de media hora, ¿sí? Pero podamos estar todas las semanas acompañándolos. Así que vayamos con el primer tip, Ariel. ¿Puede ser? Bien, bien, vamos con el primer tip. Y ahí uno de los problemas es el tener, el ser consciente un poco de lo que nos está sucediendo. O sea, la falta de orden que vienen las pymes o los dueños de las pymes, se dan cuenta porque todo está funcionando de manera por casualidad. O sea, eh, ocurren situaciones que están generalmente fuera de control. No sabe por qué ocurre, no sabe quién lo arregla. Entonces ocurre una situación en la cual, como bien decís, vienen que no saben dónde están parados. Tal cual, tal cual. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer lo primero, que es dar un orden. ¿Cómo empieza una pyme generalmente? Empieza con, así como empezamos Ariel y yo en el año 2005. Che, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece? Venta, vamos a hacerlo. Si tuviste la suerte de tener un socio como yo tuve, o si no empezaste vos solo, voy a hacer voy a comprar acá y voy a vender allá, comercio. Voy a fabricar esto con mis manos. Algunos de ustedes producen, voy a empezar a vender, fabricar comida, vendo, fabrico zapatos, vendo, fabrico cintos, vendo. Pero el tema está en que pronto ya no podés hacerlo solo, ya necesitas ayuda. Y ahí viene o el socio o el pariente, los familiares que siempre están dispuestos a dar una mano, y viene un familiar, viene otro, después viene un amigo, y después empieza, bueno, che, vos conocés a alguien, trae a alguno de tus amigos que nos ayude. Pero esa primera etapa de la empresa, quizás todavía la tuya, la que estás, ¿sí? Todos hacen de todo. Sí. Y ahí es donde llega un momento que el emprendedor se convierte ya en empresario porque ya tiene varias personas a su cargo. A veces informalmente todavía, y a veces ya tiene que formalizarla por el tipo de negocio. Pero todavía estamos en el tramo de, acá en esta empresa hacemos todo. Y hemos encontrado, ¿no es cierto, Ariel? Empresarios que están orgullosos de tener Sí, una empresa de 5, 10 personas, 20 personas, 30 personas, donde todos hacen lo mismo, todos hacen de todo. Y yo digo, bueno, va siendo hora de empezar primer tip, a definir separar, roles. definir Exacto. roles y funciones, ¿sí? Así que es fundamental empezar a separar.
Me pasó, Hugo, mira, vamos a lo puntual. Vamos a ejemplos de la vida real. Ayer, una pregunta por WhatsApp. Estamos implementando un sistema en una empresa y todo bien la facturación, va bien la facturación, estamos haciendo la parte de administración, generar precios. Llega el momento del gran problema por el que vino El sistema. claro, el sistema. Quiero controlar el stock. Muy bien, bueno, vamos a trabajar en el control de stock. ¿Tenés definido quién va a ser el encargado? No. No. ¿Y cómo querés controlar tu stock si no hay una persona encargada como función principal dentro de todas las que vos quieras agregarle? Pero su función principal es mirar el stock, por lo menos mirarlo y ver qué es lo que está pasando con tu stock. Después implementar el sistema, pero primero tenés que tener una persona que se ocupe, que sea responsable, tenga la capacidad de responder por lo que está pasando. Muy bien. Y ahí, muy bien. ahí está el primer, o sea, y sucede, aunque no lo crean, sucede seguido cuando una empresa está creciendo. Totalmente, es normal, es totalmente normal, no es porque tu empresa esté fallada ni tu pyme esté fallada. Hay como una versión a la palabra pyme, acá la vamos a romper en este programa, ¿sí? Porque pyme es toda pequeña empresa que tiene menos de 5.000 personas, bueno, hay diferentes tramos de pyme, es una pyme. Y es el motor del 90% de la economía en Argentina y en el mundo, así que estar orgulloso de tu pyme. Si tenés un comercio, también es una pyme, aunque no sea de producción. Si es de servicio, también es una pyme. Bueno, tu pequeña empresa tiene que ordenarse, como dice Ariel, y puede darse que vos tengas 10, 20, 30, 40 empleados y no hayas entrado a separar funciones, ¿sí? ¿Cómo podrían separar funciones, Ariel? Básicamente, podemos decir que en una empresa hay dos funciones, dos grandes funciones. Que podemos decir, cuando empezás a trabajar y tenés un ayudante, siempre está el que produce y el que ayuda. O sea, podemos decir que toda empresa, esto es como una lección de administración de empresa muy rápida y muy por vuelo de pájaro, porque acá vamos a aprender cosas prácticas que necesitamos, ¿no? Sí. Toda empresa podemos dividirla en operaciones y soporte a la operación. O sea, el que labura, el argentino, el que labura, y el que le ayuda al que labura. Y los dos son importantísimos. Sí, totalmente. Básicamente, el operativo es el que agrega valor y el de soporte generalmente no agrega valor en forma directa monetaria, pero sí agrega valor a calidad, agrega valor a que los productos salgan, agrega valor a un montón de otras cosas, pero son soporte a la operación o al trabajo al cual más se dedica la empresa. O sea, un contador que esté como soporte, uno de seguridad e higiene que esté como soporte, no hacen que el producto se haga, sino que hace que se haga con la mayor seguridad y con los mayores estándares de calidad también, como el contador, que sea todo rentable, y eso ayuda a toda la empresa. O sea, es necesario, absolutamente. Totalmente. ¿Qué es la operación? La operación es el que vende en un comercio. Es el que produce el producto, el que lo fabrica, el que cocina en una roticería. Es operaciones. ¿Ok? También, ahora, el que va y compra la harina y el queso para hacer la pizza, eso ya es un soporte a la operación. Y el que anota cuánto gastó y anota y cobra el cliente, bueno, el que le vende al cliente también es operaciones. Entonces, el que provee un servicio, si vos sos costurera y haces vestidos de 15, bueno, vos confeccionás, vos provees el servicio, vos sos operaciones. Ahora, tu hijo, tu sobrina te ayuda con la compu, te ayuda con las redes sociales, te ayuda pagando los impuestos, esto es un soporte a la operación. Que generalmente cuando la empresa es chiquita, 1, 2, 3, 4, 5 personas,
Estamos hablando de el que atiende al cliente y sirve, o el que produce, y el administrativo. ¿Mm? Sí, Que necesariamente hace falta, por decir vos, Ariel, para que le sumamos calidad, y son cosas también que son necesarias, porque si uno no paga y no compra y no hace ciertas cosas, la operación no puede operar, ¿sí? Ahora, en una empresa de servicios, sí, ya tenés que separar atención al cliente y el que brinda el servicio con la parte administrativa, que generalmente lleva la contabilidad, ¿sí? sí, O la parte productiva, sus ayudantes, y lo administrativo que lleva la contabilidad de la empresa. Así que tenés dos grandes divisiones ahí de roles para hacer: operaciones y soporte, ¿sí? Y en operaciones ya podés dividir el que fabrica, fabricación; venta, el que vende; atención al cliente, el que atiende, ¿eh? A medida que tu negocio va creciendo, te vas dando cuenta, y según el tipo de negocio también, obviamente. Si vos solamente es de servicio, tenés atención al cliente y provisión de servicio. En cambio, si producís algún producto, es producción, atención al cliente y venta. Y ahí está la pata de venta, atención, ¿eh? Para que tu negocio pueda crecer, tenés que tener siempre una buena pata de venta. Esa es la pata de venta, es la famosa pata del marketing, ¿eh? sí. Dentro del cual englobamos las ventas, ¿sí? Después, cuando hilemos más finos, veremos que marketing y venta, exactamente adentro hay muchas islas, igual que en cada área. Y en la administración y soporte, ¿qué hay que anotar? Bueno, ¿cómo nos ordenamos? Segunda cosa que segundo tip, eh, que ordenamos, en documentar y definir las áreas irresponsables. Y una vez que tenemos definida, un segundo tip es a la gente que trabajamos, Ariel, definirle bien sus funciones. Sí, 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 sí. Tenemos una empresa de 1, 2, 3, 5, 10 personas, 15, empezar a separar funciones. Ahí tenés que ver quién es bueno en qué cosa. Este es más bueno vendiendo, este es más amable con la gente, le voy a poner atención al cliente. Este es más discreto, pero es guapo, le decimos acá en Argentina. Es guapo, es diligente. Vamos a ponerlo en producción, porque en producción él se mete, produce, le mete, y arma. Y yo sé que es muy productivo, y muy responsable, viene temprano. Entonces vamos a tener que dividir funciones. Pero acá viene la parte de recursos humanos que todavía no está. No, y falta mucho. Estamos arrancando de lo Mucho chiquito, para que falta mucho para llegar ahí todavía. Un tip para que ustedes sepan: una empresa recién necesita un departamento de recursos humanos cuando tiene más de 50 personas. Ahí ya se vuelve evidente que necesita recursos humanos, y cuando llega a 100 personas ya es prácticamente inevitable que tenga recursos humanos. Pero bueno, tip, que se lo dejo ahí. Bueno, pero hay que sentarse a definir las roles y funciones. ¿Por qué? Porque pasa que cuando la prima va creciendo, todos hacemos de todo, y vas a tener que hacer una reunión con todos, o sentarte, hablar uno a uno y decir: mira, estoy ordenando la empresa, y a partir de ahora yo quiero que hagas esta función más definida. Quiero que hagas atención al cliente, o quiero que te encargues de la caja, o quiero que te Cabe, encargues de cabe la cosa. aclarar, Hugo, vamos a ser realistas, qué es lo que ocurre en la realidad en esos puntos, es de que como la pyme todavía, o cuando está empezando, le cuesta salir de ese rol de que todos hagan todo. ¿Y por qué? Porque todos hagan todo, el miedo que ocurre ahí es que la gente solo haga su función y no quiera hacer otra cosa más. No es la idea de esto, es definir una función principal que tiene, pero no quiere decir que no colabore con el resto de las funciones. Por ahí el miedo que tiene un emprendedor es decir, si cada uno tiene un rol, yo voy a necesitar sumar mucha gente para hacer todo. No es así. O sea, es darle una responsabilidad y una función específica sin quitar de que colabore con otras funciones. Pero lo Totalmente. principal es solamente para priorizar lo que tiene que hacer esa persona. Es esto, tenés que asegurarte que esté. Después seguir con esto. Entonces, Exactamente.
fundamental entonces que la división de funciones consiste en que pasar a ser todo de todo, pasamos a ser, esta es tu función principal y estas son tus otras funciones secundarias, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que esa persona va a tener una función que es la más importante y otra que es la secundaria y las terciarias. Aparte de eso, está otro concepto importante, que es el concepto del trabajo en equipo. ¿Por qué? Totalmente, que hay que trabajar mucho ahí, en ese punto. Es el momento de enseñarle a la gente el concepto de trabajo en equipo. Porque cuando separamos funciones, suele haber este problema que dijiste vos, Ariel, que dice, yo a partir de ahora hago mi trabajo y me concentro solo en mi trabajo. Y ese riesgo se soluciona con, primero, que sea tu primer prioridad, no significa que sea tu única prioridad. Exacto. Flexibilidad y versatilidad significa poder hacer las otras funciones también cuando se lo requiere. Y ese es básicamente el concepto de trabajo en equipo, porque ustedes en un partido de fútbol, siempre usamos el fútbol como referencia para el trabajo de equipo, ustedes no tienen el arquero que nunca se mueve del lugar. El arquero quizás es el que menos se mueve. El defensor no está siempre al lado del arco. Cuando hay un tiro libre cerca del arco vecino, los defensores cambian su posición y se van allá a la punta al otro extremo, ¿o no? Sí. Si la pelota está yendo en un córner hacia la izquierda, el wing derecho también se acerca y se corre de cambio de Y lado. básicamente, Hugo, ahí en términos futboleros, básicamente ahí depende de lo situacional también. O sea, fíjate Totalmente. vos que vas a hacer eso, si estás perdiendo 1-0 y estamos en el minuto 90, hasta el arquero va a salir de su posición y va a ir a tratar de meter un gol en el área contraria de cabeza o de como sea, porque estás perdiendo y te quedás afuera. Entonces, depende de la situación de la empresa también y sobre todo el director técnico, que acá pasa a ser el dueño de la empresa. O sea, la necesidad que exista en ese momento, y ahí está que el equipo colabora o no. Porque si está ganando 7-0, no hay necesidad de ir a atacar el área contraria, te quedas en el lugar. O sea, y eso tiene que ver con la estrategia, que ya está de la estrategia que se implemente, y vos como miembro de un equipo tenés que saber en qué momento vas a ser flexible, ir adelante o quedarte en tu posición de acuerdo a lo que exija la estrategia de ese momento. Y eso todo compone un trabajo del equipo. Así es, tal cual. Bueno, concepto de trabajo de equipo que soluciona el problema que empezamos a dividir. Entonces, tres consejos le vamos a dar hoy, 3 tips para ordenar la pila. Primer tip, en pasar a dividir funciones. Segundo tip, ¿sí? No hacer todos, ¿sí? Documentar las funciones nuevas de cada uno. Y acá un buen dato, porque tenés que tener una conversación con cada uno y plantearle la expectativa que vos tenés de esta función. Lo mismo tenés que hacer cuando tomás un personal nuevo. Mirá, yo quiero tomar un personal para atención al cliente. Yo te voy a decir lo que yo creo que tiene que ser la atención al cliente. Y lo que yo espero de alguien de atención al cliente. Que hable así, ¿Eso qué ayuda? Ayuda a setear las expectativas y le ubica a tu empleado dentro del marco, acá donde, ¿qué esperás de él? Y la mayoría de las personas, responde muchísimo mejor cuando se sabe lo que se espera de él o de ella. Entonces, segundo, específicamente plantearle qué expectativas tenés y si podés le escribís en un papelito en blanco brevemente cuáles son sus funciones y cuál es la prioridad. 1, 2, 3, 4. Estas son tus tareas. En ese orden. Situacionalmente, si no hay tal emergencia, este es el orden. Cuando hay tal emergencia, viene aquello. ¿Sí? Entonces, división y separación de funciones. ¿Sí? Tercer gran tip que viene una vez que cada uno, como en el fútbol, ¿no?
una vez que cada uno sabe qué Inclusive Hugo, te freno ahí. Inclusive hay que definir en ese punto qué se entiende por emergencia. Sí, O también. sea, hay que setear hasta ese punto, es decir, porque para mí una emergencia puede ser que un cliente paró ahí enfrente, le están por hacer una multa y tengo que atenderle primero a ese cliente porque le van a hacer la multa. Pero Tal cual, no es la definición de emergencia del tal cual, dueño. tal cual. Entonces, Así. La semana setear, pasada tuvimos, en una de las empresas donde estamos trabajando, hay un tema con un empleado que está en videovigilancia y dice, bueno, estas personas no funcionan, no funcionan. Entonces, ya decir, vamos a despedirlo, vamos a tomar a otra persona. No, estamos tranquilos. Primero vamos a darle una oportunidad. ¿Por qué? Porque yo no tenía esa área, digo, no, dame a mí, voy a tomar esa función, esa área. Y vamos a hacer estos mismos pasos. Vamos a llamar a la persona, vamos a decir, mira, estamos teniendo una diferencia, estamos teniendo otra expectativa de tu desempeño y vamos a ver si podemos mejorar juntos. La persona se manifestó totalmente predispuesta a mejorar y a hacer lo que haya que cambiar. Yo siempre digo que si el empleado dice, cuente conmigo, dígame lo que tengo que mejorar, siempre hay tela para cortar y mucho para trabajar. Entonces, ¿qué hicimos? Esto, definimos la tarea. Y hoy cuando estábamos definiendo la tarea, surge en la interacción con el empleado, pero decir, ¿qué va a pasar cuando viene fulano y me pide algo que tiene que ver con un cliente que están teniendo problemas? Bueno, entonces ahí vino calibrar este criterio que vos decís. Para exacto. cuando viene un problema de un cliente, es prioridad uno. Hacer informes, mirar incluso en tiempo real si hay algún sospechoso por ahí en las cámaras, es la tarea de tercer prioridad. La primera prioridad es resolver un problema que está teniendo un cliente en la caja o en atención al cliente. O que está teniendo un cliente. Ahí hay que mirar la cámara para resolver un problema. Esa es la primera prioridad. Entonces, como decimos, hay que definir y hay que estar abierto a definir el orden de prioridad de las tareas y definir cuándo es urgente, cuándo no es urgente, cuándo es prioridad y cuándo no es prioridad. Bien, y tercer punto, una vez que definimos la prioridad de la gente, ya sabe lo que se espera de ella, es empezar, punto 3, a anotar, a Sí. generar información de control, ¿sí? A hacer lo que en Argentina decimos Anita anota. Porque hay muchas empresas que funcionan sin anotar nada, ¿sí? Memoria falla, boleta no, decía el viejo refrán. ¿Y qué significa anotar? Tener, muchos de ustedes quizás han visto, o ustedes lo tienen quizás en sus pequeños negocios, ¿qué es lo primero que anotan? En una carpeta, las ventas. ¿Mm? Pero no es lo único que hay que anotar, ¿no es cierto, Ariel? O sea, Sí, mínimo, totalmente. Como te lo digo, mínimo de lo mínimo. este cliente en particular tiene muy bien aceitado las ventas, pero no sabe cuánto tiene en stock. O sea, es, es, es un problema grave Totalmente, realmente. totalmente. Bueno, a Por, ustedes, aquellos de ustedes que no tengan todavía un sistema y sus empresas no sean suficientemente grandes como para comprar un sistema, déjennos en los comentarios la palabra sistema y le vamos a dar acceso para que descarguen o clonen una hoja de Google Sheet para que puedan llevar la administración básica de su negocio. Que tiene que tener 5 o 6 hojitas básicas que ahora lo van a ver. La primera de estas, ventas. ¿Sí? Tiene que tener una hoja de ventas, Ariel, ¿no? sí, La otra hoja tiene que ser de compras. sí. Si no, ¿cómo yo voy a saber los márgenes que le pongo a mi producto? ¿O qué materia prima compro para producir la, la comida o lo que sea que fabrique? Entonces, en una hoja tienen que estar las ventas. Artículo, al precio al que lo vendo,
y la fecha de la venta, ¿sí? Y acá rompamos y aprendamos a usar esta gran herramienta que es el Excel o el Google Sheet en la nube, que es mejor, o el Excel en la nube. ¿Por qué? Porque nunca se rompe, no se te pierde. Si se te quema la computadora, siempre está Poder ahí. recuperar. En la hoja de las ventas tiene que estar la fecha, el artículo de la venta y el precio. Luego está la hoja de los costos. Fecha en que ingresó el artículo y la cantidad de artículo. ¿Sí? Cuándo se compró y el precio al que se compró. Igualmente, Hugo, tengamos en cuenta que acá estamos dando este tip para el que recién empieza y no es ver. Llega un momento que esas hojas te quedan, o sea, que no puedes Obviamente, llevar el esto que control. recién empresa, pero Sí. a la empresa que recién está empezando tiene que tener, le digo por qué, porque muchos de ustedes están empezando y después van a crecer y van a necesitar un sistema que ya les ordene esto, que esos sistemas se llaman ERP, Enterprise Resource Planning, pero antes de eso van a guiarse, como se guían la mayoría de las empresas que arrancan, con un cuadernito o con un Excel. Entonces, nuestro trabajo con Inward Consultores es ir a reemplazar muchas veces todos los Excel que andan dando vuelta por la empresa por un sistema RP que controla. Pero bueno, primera hoja, venta, hoja, compras. Una hoja muy importante que también muchos primeros emprendedores se olvidan, Ariel, la hoja de costos, Sí, la hoja de gastos. de gastos, Gasto de básicamente. luz, gasto de internet, gasto de todo, los sueldos, lo que le pago a cada ayudante, a cada empleado. Y ahí rompamos una idea. El emprendedor tiene que asignarse un sueldo. Tiene que estar dentro de esa hoja de gastos, así sea que lleva más ya, pero tiene que poner dentro de eso, tener en cuenta cuánto quiere ganar y ponerlo dentro de sus gastos, porque lo que siempre ocurre es que vos tenés cuánto me sale el empleado, cuánto esto, y lo que sobra me quedo, pero no tenés la realidad. Ahí está, ahí al emprendedor, a ustedes que están iniciando recién en su pequeña empresa, sepan distinguir esto que dice Ariel. Una cosa es su sueldo, ustedes como operativos de su propia empresa. Y otra cosa es la rentabilidad del negocio. O sea, si ustedes pagan la materia prima, pagan los gastos, pagan a los empleados, lo que les queda no es ganancia. Atenti, no es ganancia. Ustedes tienen que cobrar también su sueldo. Recién ahí lo que queda, y encima después de pagar impuestos, si por ahí hay que pagar, si ya están en condiciones de tener que pagar impuestos, recién eso es la rentabilidad. ¿Mm? Acá viene a jugar mucho entonces, si la empresa está empezando recién, es comprensible que vuestro sueldo sea acotado, ajustado a lo que pueden ustedes sacar de ese negocio, ¿sí? Y la rentabilidad, que es lo que queda después de haber pagado todos los costos, les sugerimos, como hacen los grandes gurúes de marketing y de negocios, les sugerimos que no hagan como hicimos mi socio y yo, que no reinvertimos, o sea, rápidamente sacamos la rentabilidad. ¿Sí? O sea, nosotros el primer año, me acuerdo, ¿te acordás, Ariel? El 2006 era, Sí. celebramos porque tuvimos un año de empresa en el 2006, creo que era, ¿cuánto era? 1.000 pesos, creo que no quedó el saldo de margen. Y dijimos 500 y 500, hicimos pelota los 1.000 pesos. Y hoy, 20 años después, no, pocos años después, ya nos dimos cuenta que cometimos un error. Que los primeros años, Sí, hay que y tener en dicen los cuenta, expertos, hay que los tener en primeros años hay cuenta, que capitalizar la empresa. Traten Hugo, de no sacar el margen, sino que reinvertirlo para que vaya creciendo la empresa. Sí. hay que tener en cuenta que uno de los principales errores nuestros ahí fue de que lo que se llama en la jerga teníamos la vaca atada. Ah, sí. El tener la vaca atada significa que
trabajaba en relación de dependencia, tenías un sueldo seguro a fin de mes, entonces no pensabas en el, o sea, el error, hoy decimos el error que cometimos, es que no pensábamos en el crecimiento de la empresa, era como un ingreso más y no pensamos que hoy iba a ser nuestro, o siempre pensamos, pero nunca lo capitalizamos, como Y dice. quizás te pasa a vos si estás teniendo tu negocio propio y aparte tenés tu sueldo. No cometa estos errores, no cometa estos errores. Lo Tu hemos negocio hecho, nos propio no va a arrepentimos. crecer si seguís sacándole toda la plata. Más vale aprovechar que tenés el otro sueldo y capitalizar tu negocio para que después pueda ser una opción para poder dedicarte a eso o revender o capitalizar tus propias finanzas, digamos. ¿Eh? Así que, bueno, hasta de los errores vas a aprender en este programa de los consultores. Así que, tercer tip muy importante, anotar los gastos, ¿sí? A partir de ahí ya empiezan a ser igualmente importante la última hoja, en la hoja del stock. O sea, ¿qué mercadería tengo y cuánta mercadería tengo? ¿A qué precio la compré y cuánto está hoy? Y eso me va a valorizar el capital que yo tengo en mercadería, ya sea materia prima o mercadería lista para vender, que es la última hoja de esa hojita del stock. Si querés un sistemita básico de Excel, de poner sistema en el comentario, de cualquier red social no esté, y nosotros vamos a contactarnos privado con vos y te pasamos ese Excel o ese Google Sheet para que vos empieces a ordenar tu pequeña empresa con eso. Porque esos mismos componentes después van a formar parte, cuando tu empresa crezca, de un sistema, ¿no es cierto, Ariel? Un sistema más amplio que se llama ERP, Enterprise Resource Planning, que son sistemas como Plexus, por ejemplo, que comercializamos nosotros en eWork, ¿sí? Que somos partner y proveedores de Plexus, o como Odoo, o como Tango Gestión, o como, bueno, Intersistemas, Intersoft, que son sistemas que ayudan a llevar eso, las compras, las ventas, la facturación, los costos, las cuentas contables, el stock, de una manera mucho más organizada. Pero hasta que tu empresa no sea suficientemente grande, no vas a necesitar esa parte. Con un Excel te puedes arreglar bien los primeros tiempos. ¿Sí? Así que si querés sistema, ponelo en los comentarios y te vamos a pasar para que no se te escape controlar nada, porque el error que suele pasar acá es que solamente anotamos las ventas. ¿Eh? Y no anotamos los costos, o no anotamos los gastos. ¿Sí? O no anotamos el stock, y no sabemos qué hay de stock, ¿sí? ¿Sabés quién es de la experiencia que tenemos, el rubro que más problema tiene, uno de los rubros, mejor dicho, que más problema tiene con este tema de stock? El rubro de la ferretería. La ferretería es un rubro en el cual no tenés vencimiento de la mayoría de los productos y comprás, y si no tenés orden, no tenés alguien que te organice, estás comprando 20.000 tornillos de la misma medida seguramente, o estás viendo de que justo alguien te pidió y no encontraste y compraste. Si no tenés un stock, no tenés un análisis de stock, no tenés el control de tu inventario, vas a estar comprando muchas cosas que ya tenés, y eso básicamente es pérdida de dinero. O sea, Totalmente. traducido, es pérdida de dinero, porque no estás comprando lo que necesitas o lo que vas a necesitar para seguir creciendo, sino que estás necesitando cosas que ya la tenés almacenada en alguna parte que no sabes dónde y que algún día la Ahí, encontrás. Claro, tal cual. y como el Y rubro ferretero es tan particular, es muy particular sería ese rubro. Hay cosas muy chiquitas que si no tenés un orden, no tenés un encargado de stock, hablando o sea, cuando recién empezás, probablemente lo estés llevando vos, pero va a llegar un momento que vas a necesitar ese ayudante para que continuamente te esté ordenando y que vos sepas qué tenés de existencias dentro de tu stock. Y sí o sí tenés que empezar con un Excel ahí y después podés ir migrando, pero algo tenés Tal que cual, llevar. tal cual, tal cual. Bueno, y como quizás última,
percepción, sepan que pueden contar con nosotros, con Inwork Consultores, para ir ordenando su empresa en todas estas cosas que necesitan. Tecnología, procesos, o sea, sistemas, digitalización, tecnología, procesos y recursos humanos, reclutamiento, capacitación, entrenamiento. Todos pueden contar con Inwork Consultores que le ayudamos. La propuesta que queremos dejarle hoy, hacer un diagnóstico para su empresa totalmente gratuito. Si querés un diagnóstico para tu empresa, poné la palabra diagnóstico en el comentario y nos ponemos en contacto con vos a través de un mensaje privado, ¿sí? Diagnóstico, ¿para qué? Para ayudarte con Ariel y con nuestros consultores de Inwork Consultores, te vamos a ayudar a hacer un diagnóstico a través de una herramienta nacional que hay para hacer diagnósticos de pyme. ¿Cómo está de profesionalizada tu empresa y qué partes están flojas de papeles? ¿En qué parte tenés debilidades que podés trabajar y qué fortalezas podés aprovechar para mejorar eso, ¿no? De esta manera tu pyme puede empezar a crecer. Recordamos que estamos, y hay que tomar conciencia que estamos en un momento económico, financiero de Argentina, donde está habiendo un cambio. Y este cambio es importante porque hasta hace poco la inflación siempre estaba presente en nuestra forma de operar. Siempre había inflación y por ahí la inflación tapaba la ineficiencia o las muchas ineficiencias de la empresa. Hoy en día que hay una economía que se está estabilizando cada vez más, el éxito va a depender de que las empresas puedan vender sus productos y ofrecer sus servicios de una manera mucho más eficiente. Y por lo tanto, van a tener que hilar fino en el control de sus costos, en el control de su stock, en vender más y mejor, en generar mejores ofertas, y para eso lo tienen que hacer con orden, procesos y sistemas. O sea, orden, procesos, sistemas y personas adecuadamente capacitadas, entrenadas y que se desempeñen correctamente. En esta economía hay que ser eficiente para generar márgenes de ganancia que superen al de la competencia, porque si no, el que gane el mercado va a ser el que venda a mejor precio, con mejor calidad y sea más eficiente para operar. Así que no pierdan tiempo porque la bocha cambió, como decimos en Argentina, cambió la bocha y hay que hacer la empresa eficiente. Y a veces, como vos trabajaste toda tu vida en tu empresa, estás dentro del problema. Estás dentro como estos auriculares, que vos estás dentro de tu problema y te cuesta ver dónde están los agujeros o los problemas o las soluciones. Para eso sirven los consultores, que te ayudan a ver con otros ojos la realidad de tu empresa y te ayudan a establecer mecanismos o planes de acción para resolver las cosas que necesita para que tu empresa sea más eficaz, genere mejores resultados y con menores costos. A veces, Hugo, a veces una simple pregunta que hagamos nosotros desde el desconocimiento del funcionamiento hace que el emprendedor lo vea de otra manera. O sea, ¿cómo haces vos tal cosa? Y a pensar se da cuenta de que podría haberlo hecho de diferentes maneras, pero al estar en la vorágine diaria, no tiene ese tiempo de sentarse a pensar. También le ayudamos a pensar. O sea, le ayudamos a que lo vea desde otra perspectiva la situación. Entonces, vaya si somos importantes como consultores, nosotros o cualquier otro. No porque seamos especiales ni nada, sino que en la economía y en la economía y en el funcionamiento normal económico, comercial de la sociedad, el rol de los consultores es en ese sentido muy importante. Porque el emprendedor emprende sin haber estudiado, sin haberse preparada, emprende porque tiene experiencia, ganas, consiguió un socio, consiguió algo de capital y arranca, emprende. Pero no necesariamente tiene que la bola de cristal con todas las respuestas, digamos.
Y los emprendedores inteligentes y los empresarios inteligentes hacen esto que decía Henry Ford. Contratan gente más lista que ellos, que me decía más lista, o gente que sabe, gente que se entrenó, como Ariel y yo, que estudiamos y que tiene experiencia y le ayuda a resolver sus problemas. De la empresa que ellos con tanto sacrificio construyeron. Así que no te quita ningún mérito si sos empresario llamar a los consultores, eso sí trata de que sean buenos consultores, ¿no? Y ya te vas a dar cuenta con las acciones y con los resultados si son buenos consultores, ¿no? O son vende humo. Vamos a hablar en algún capítulo de los consultores vende humo también, porque los hay, ¿eh? Así que bueno, con esto terminamos el primer programa. Ariel, gracias por la compañía, por este partnership. Igualmente, Hugo, estamos acá al pie del cañón y siempre tratando de innovar y hacer cosas diferentes. Nos caracterizamos por eso y así vamos a funcionar el resto de nuestras vidas. Así funcionaremos, ¿sí? Ahora somos, ya antes eras intraemprendedor, ahora somos multiemprendedores, porque generamos varias empresas y varias compañías y estamos metidos en muchas cosas. Pero bueno, vamos a ir contándole en la medida de otros programas. Le invitamos la semana que viene a trabajar el tema de los sistemas, que ya mencionó algo Ariel hoy. Arrancamos con un Excel, pero ¿qué hay? A medida que la empresa crece, va necesitando diferentes tipos de sistemas, diferentes tipos de soporte digital. Vamos a hablar de eso, a ver en qué estado, de qué estatus está tu empresa y si ya es momento que vos vayas cambiando y pasando de nivel. Porque hay veces, no saben los emprendedores o empresarios, tienen una percepción de, che, no, ya necesito controlar esto y aquello y no tengo la info. Frase típica. Bueno, vamos a hablar de eso en el próximo programa, si te parece, Ariel, y viendo los escalones. Bueno, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, la próxima semana. Gracias por estar en el primer capítulo de Los Consultores. Nos vemos en la siguiente. Chao.